Bienvenidos a Ecos del Faro. Quien les habla, su narrador, los invita a ponerse cómodos. Sé que acostumbran escuchar estas historias para dormir, así que recomiendo taparse bien, cerrar los ojos y dejarse llevar completamente por estas tres espeluznantes historias de terror. Una colaboración con el mal. Hola mis amores. Bienvenidos a otro de mis Storytimes, y prepárense porque lo que les voy a contar hoy no tiene nada que ver con los usuales chismes de internet o consejos de moda. Esta es una historia que por mucho que lo intente, no creo que pueda explicar con palabras. Es la vez que una colaboración casi me cuesta la vida, de forma literal. Y sí, sé que muchos de ustedes probablemente piensan, ¿qué tan grave pudo ser? Pues prepárense, porque esto va a dejarles los pelos de punta. Para quienes no me conocen, mi vida como influencer es por lo general muy normal. Recibo correos, hago campañas, pruebo productos y todo lo comparto con ustedes. Les cuento sobre lo que me gusta, lo que me emociona y, sí, las colaboraciones que me llegan. Algunas son geniales, otras son un poco raras, pero hay una que, bueno, esa me cambió la vida. Y les prometo que no se imaginan lo que pasó detrás de una simple colaboración. Era una mañana normal cuando recibí un correo de una marca que no conocía. El asunto decía, colaboración exclusiva con la mejor influencer. Única oportunidad. Pensé que era una marca que quería hacer una colaboración súper creativa o algo así. Me sentí halagada, emocionada, pero también curiosa. El mensaje no decía mucho, solo que sería una experiencia única, algo exclusivo que cambiaría la forma en que los seguidores interactúan con los influencers. Y como sabrán, esas propuestas siempre me hacen picar. A veces uno se siente especial, y claro, quien no quiere ser parte de algo innovador. El correo venía acompañado de un contrato, pero honestamente, estaba tan emocionada que ni siquiera me tomé el tiempo de leerlo con calma. Solo vi la cifra, vi el nombre de la marca, y no me dio tiempo de cuestionar nada. Firmé el acuerdo sin pensar en las consecuencias. Una gran lección que he aprendido después, por cierto, nunca firmen algo sin leer la letra pequeña. Si hubiera leído, habría notado los detalles raros, como las cláusulas sobre unión espiritual o conexión trascendental, pero en ese momento, eso me parecía parte de un lenguaje corporativo extraño y nada alarmante. Unos días después, llegó el paquete. En cuanto vi la caja, supe que algo no estaba bien. Era completamente negra, sin logotipos ni marcas, y pesaba más de lo que esperaba. Cuando la abrí, encontré 3 objetos, una aguja estéril, una botella de vidrio con un líquido oscuro en su interior, y un celular completamente sellado. En la caja había también una carta, con una caligrafía extraña que decía, conéctate con ellos de una manera más profunda. Sigue las instrucciones en el celular. Solo tú puedes unirlos. Al principio, lo tomé como parte del concepto creativo que la marca me había prometido. Quizá era un producto innovador de una marca nueva que quería sorprender al mundo. Abrí el celular, seguí las instrucciones que me indicaban en la carta, y pronto me encontré en una plataforma que no conocía, una especie de red social que nunca había visto antes. Pero lo raro no fue la plataforma en sí, sino que ya había miles de personas conectadas esperando el momento exacto en el que yo comenzara a transmitir. A la gente les parecía muy emocionante, y yo pensaba que era parte del marketing. Fue cuando apareció el primer mensaje en la pantalla que mi estómago se empezó a apretar. Toma la aguja, saca una gota de sangre, viértela en la botella y brinda por la unión. En ese momento, me reí nerviosa. Pensé que era una especie de broma elaborada o algo como un reto viral. Pero los comentarios comenzaron a aparecer rápidamente en la pantalla del celular. Hazlo, estamos listos, es tu momento, elegida, no falles, te estamos observando. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. La gente no era como los seguidores normales, no tenían esa emoción de, me encanta tu contenido. Era como si estuvieran siguiendo un guión. La sensación era extraña. A pesar del miedo que empezaba a sentir, decidí seguir adelante. Pensé que debía cumplir con lo que había prometido. Tomé la aguja, con las manos temblando, y me pinché el dedo. Dejé caer una gota de sangre en la botella, y fue entonces cuando todo empezó a volverse surreal.
El líquido oscuro en la botella comenzó a burbujear, pero no de una manera normal. Era como si estuviera vivo, reaccionando a algo. El celular comenzó a emitir un zumbido, como si estuviera tomando vida propia. Y cuando miré la pantalla, mi mundo se desmoronó. Lo que vi no era solo una pantalla estática. Era una transmisión en vivo. Pero lo raro es que no estaba transmitiendo en mi casa, como yo pensaba. Estaba viendo una transmisión de mi propia casa. Podía ver mi cocina, la sala, incluso mi taza de café sobre la mesa. Era como si alguien estuviera observándome en tiempo real. Quiero que imaginen esa sensación, ese sentimiento horrible de saber que alguien está en tu espacio, pero que tú no puedes verlo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Intenté apagar el celular, pero no respondía. De repente, un mensaje apareció en la pantalla: siempre te hemos observado. Ahora eres nuestra. El celular empezó a vibrar como si fuera a explotar, y yo, en pánico, traté de desconectarlo, pero no pude. En ese momento, la pantalla cambió de nuevo. Ahora no solo veía mi casa, sino que veía imágenes de mis seguidores, pero no de todos, solo de aquellos que habían estado comentando en el chat. Todos sus rostros estaban distorsionados, como si no fueran humanos. Eran como sombras, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Fue en ese preciso momento que comprendí que esto no era una broma de alguna marca creativa, sino algo mucho más oscuro. Corrí a cerrar las ventanas, las puertas, pero la sensación de que algo estaba mal, de que alguien estaba observando, nunca me abandonó. En ese momento, un amigo cercano me llamó, preocupado porque había visto la transmisión en vivo y notaba algo raro en mí. Me contó que había estado recibiendo mensajes extraños, casi como si sus seguidores estuvieran siendo poseídos por algo. Le conté todo lo que había pasado, y él, con un tono serio, me sugirió que me deshiciera del celular inmediatamente. Pero cuando traté de apagarlo, el celular comenzó a emitir un sonido extraño, y de repente, comenzó a grabar por sí mismo. Lo tiré al suelo, lo rompí en pedazos, pero incluso entonces, el celular seguía vibrando. En ese momento, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Fue entonces cuando entendí que no solo se trataba de una broma pesada, sino de algo mucho más siniestro. Intenté calmarme, pero no pude. Lo peor fue cuando esa misma noche, después de que mi amigo se fuera, empecé a recibir mensajes en mi computadora. El celular estaba apagado, lo había destruido, pero los mensajes seguían llegando. Decían cosas como: sabemos lo que hiciste. No puedes escapar, y estamos contigo, siempre. Fue entonces cuando sentí que me estaban rodeando. No podía escapar de ellos, de esa presencia oscura que había comenzado a perseguirme. El pan del diablo. Soy panadero de toda la vida, pero nunca imaginé que terminaría en un lugar como este. Desde que era joven, la panadería fue mi pasión. Ver cómo la masa, casi sin vida, se transformaba en un pan crujiente y lleno de aroma era lo que me impulsaba cada mañana. Trabajé en varias panaderías pequeñas, ganándome la vida como pude, hasta que un día recibí una oferta que cambiaría mi vida. Un puesto en una de las panaderías más famosas de la ciudad, una que todo el mundo conocía. La gente hacía largas filas, y el pan de esa tienda era tan famoso que era imposible no reconocerlo. No solo en la ciudad, sino que su fama se extendía a nivel nacional. Me sentí afortunado, como si finalmente hubiera llegado a la cima de mi carrera. Cuando llegué al lugar, todo parecía perfecto. La tienda era grande, luminosa, y llena de esa cálida atmósfera que uno espera encontrar en una panadería. Los aromas del pan recién horneado llenaban el aire. Los empleados eran amables, aunque algo reservados, y me recibieron con una sonrisa. Sin embargo, desde el primer momento sentí que algo no encajaba. La gente parecía demasiado metida en su rutina, como si fueran piezas de una maquinaria que nunca fallaba, pero que carecía de vida. Los clientes, siempre sonrientes, parecían estar atraídos por algo más que el simple pan. El dueño de la panadería era un hombre alto, de mirada penetrante y actitud imponente.
Casi nunca lo veía salir de su oficina, y cuando lo hacía, siempre era como si estuviera observando algo más allá de la tienda. Tenía un aire de misterio que me incomodaba, pero trataba de no darle importancia. Solo estaba allí para hacer mi trabajo, después de todo. Mis primeros días fueron como cualquier otro. Mezclaba la masa, preparaba el pan, horneaba los panes que luego serían entregados a los clientes. Pero, con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas. Había momentos en los que sentía que algo me observaba, incluso cuando estaba completamente solo en la panadería. La sensación era como si las paredes mismas estuvieran mirando, como si me estuvieran evaluando. Cuando les comenté esto a algunos de los compañeros de trabajo, solo me miraron con una sonrisa nerviosa, como si no quisieran hablar de ello. Una tarde, después de un turno largo, uno de los panaderos más antiguos, un hombre que llevaba años trabajando allí, me llamó aparte. «Escucha, chico, lo que vas a descubrir aquí no tiene vuelta atrás», me dijo, su voz llena de miedo y urgencia. «Este lugar no es lo que parece. La gente que entra aquí no solo viene por el pan. Ellos vienen por algo mucho más oscuro». Al principio, pensé que se trataba de una broma o alguna leyenda urbana, pero la expresión en su rostro me hizo dudar. Decidí escucharlo. Hace muchos años, el dueño, junto con los fundadores de esta panadería, hicieron un pacto, continuó el hombre, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Un pacto con algo, que no es de este mundo. Esto no es solo pan lo que hacemos aquí. Lo que estamos horneando, es más que eso. Las almas de los que entran a comprar, de los que se acercan, están siendo recolectadas. Cada pedazo de pan, cada cliente que sale con una baguette o una hogaza, deja algo de sí mismo. Y esa es la razón de nuestra fama. Todo esto, todo lo que ves aquí, no es más que una fachada. Es un negocio oscuro, y ahora que lo sabes, no puedes irte. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un pacto con demonios? ¿Un comercio de almas? Me sentí como si estuviera atrapado en una mala película de terror, pero la seriedad de sus palabras me hizo tomar conciencia de que esto no era algo de lo que pudiera simplemente escapar. ¿Cómo es posible?, le pregunté, sin poder ocultar mi incredulidad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? El panadero viejo me miró fijamente y susurró, «No lo entiendes, ¿verdad? No son solo los ingredientes los que hacen que el pan sea tan especial. Hay algo en el aire, en las manos de quienes trabajan aquí. El pan no solo alimenta el cuerpo, alimenta algo más. Cada vez que alguien compra un pan, parte de su alma se queda atrapada en él. Es la única forma en que mantenemos este nivel de éxito. Las almas alimentan a los que nos dan poder. Y lo peor es que todos los que están aquí, todos los panaderos, ya han caído en el pacto. Están atrapados, igual que yo». Lo miré, confundido y aterrorizado. Me sentía como si estuviera en una pesadilla, pero algo dentro de mí me decía que debía averiguar más. Esa noche, me quedé más tarde de lo habitual. Quería descubrir la verdad por mí mismo. Mientras limpiaba la cocina, la panadería se sumió en un silencio extraño. Todos los demás panaderos ya se habían ido a casa. Al principio, creí que era solo el cansancio, pero a medida que pasaba el tiempo, el ambiente se volvió denso, como si algo me estuviera observando. Un susurro en el aire me hizo girar, pero no vi nada. El aire se sentía pesado, como si todo fuera parte de un extraño sueño. Mi curiosidad me llevó a explorar el lugar de una manera que nunca había hecho antes. Decidí ir al sótano, un lugar que había evitado durante mis primeros días. Nadie me había hablado de él, y nunca había tenido necesidad de bajar. Pero algo me impulsó a ir allí. Cuando llegué a la puerta, sentí una presión en mi pecho, como si el aire estuviera más denso. La puerta crujió al abrirse, y me encontré en un largo pasillo oscuro. La única luz era tenue, proveniente de unas velas negras que se encontraban en el suelo, formando un círculo. Cuando miré alrededor,
Vi que las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos, como si fueran runas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero la curiosidad pudo más. Seguí el pasillo, y al final, encontré una sala que me heló la sangre. En el centro de la habitación había un altar, rodeado por más velas negras. Y en el altar, había un pan recién horneado. Pero no era un pan cualquiera. Este pan emanaba un brillo extraño, un resplandor rojizo que iluminaba la sala de manera sobrenatural. Vi que no solo era pan. Estaba rodeado de círculos de harina, y en ellos, símbolos que nunca había visto antes. Los vi en el libro antiguo que el dueño tenía en su oficina. Eran los mismos símbolos. Y de repente lo entendí, este lugar, esta panadería, no era solo un lugar para hacer pan, era un altar. Un altar donde se sacrificaban almas. Fue en ese momento cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba él, el dueño. Su rostro estaba más oscuro que nunca, como si algo en él hubiera cambiado. Sonrió de manera fría y malévola. Sabía que tarde o temprano descubrirías la verdad, dijo, con voz suave pero llena de poder. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Te ofrecí la oportunidad de ser parte de algo más grande, y lo aceptaste, aunque no lo sabías. El pacto ya está sellado. Te hemos estado observando desde el momento en que llegaste. Traté de retroceder, pero algo me detuvo. Sentí una fuerza invisible sujetándome, como si no pudiera moverme. Pero no te preocupes, continuó él, su sonrisa aún más amplia, no eres el primero, y no serás el último. Todos los que han trabajado aquí, todos los que han caído en la tentación del éxito, están atrapados. Ahora tú también lo estás. No podía creer lo que estaba pasando. Me sentía atrapado, como si no tuviera salida. Los otros panaderos aparecieron en la puerta, sus caras ahora deformadas por algo oscuro. Estaban ahí, pero no eran los mismos. Sus ojos eran vacíos, sus expresiones rígidas, como si sus almas ya no estuvieran allí. Intenté dar un paso atrás, pero algo me detuvo. Era como si el suelo debajo de mí estuviera más firme, más sólido, casi como si la panadería estuviera absorbiéndome, integrándome. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. No podía moverme. Estaba atrapado en una especie de trance, pero la parte de mí que aún conservaba algo de conciencia comenzó a luchar. Sabía que no podía quedarme allí, que no podía continuar con este ciclo. Esto no es un negocio. Esto es un maldito culto, le grité, sintiendo que la rabia se apoderaba de mí. El dueño se acercó aún más, y sus ojos, al fin, se mostraron en su totalidad. Ya no eran humanos. Sus pupilas eran negras como la tinta, como abismos sin fin, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Lo que no entiendes es que esto no es solo un culto. Es el siguiente paso en la evolución. Los humanos están demasiado atados a sus pequeños mundos, pero nosotros hemos alcanzado el siguiente nivel. La luz de la oficina se apagó de golpe, y me vi rodeado por sombras. No era una oscuridad común. Era densa, tangible, como si pudiera tocarla. De repente, escuché risas lejanas, pero llenas de malicia. Los otros panaderos aparecieron en la puerta, sus caras ahora deformadas por algo oscuro. Estaban ahí, pero no eran los mismos. Sus ojos eran vacíos, sus expresiones rígidas, como si sus almas ya no estuvieran allí. Intenté moverme, gritar, pero mis palabras fueron sofocadas por una presión invisible que me asfixiaba. Ya no tenía fuerzas para resistir. Los demás panaderos se acercaron a mí, y uno de ellos, un hombre que siempre había sido amable conmigo, tomó mi mano. No hay escape, chico. Ya estás dentro. Todos estamos dentro. Lo peor es que lo sabías y aún así no pudiste evitarlo. Las sombras comenzaron a apoderarse de mi cuerpo, y sentí como si estuviera siendo absorbido por ellas. El miedo se transformó en desesperación, pero ya no podía hacer nada.
Los símbolos en las paredes de la panadería parecían brillar con fuerza, como si estuvieran vivos, y sentí como si algo, una entidad que nunca podría describir con palabras humanas, me estuviera mirando. Sus ojos eran innumerables, y me miraban con una frialdad aterradora. Era como si mi alma misma estuviera siendo arrancada, trozo por trozo. «Bienvenido al verdadero pan», susurró el dueño, antes de desvanecerse en las sombras. «Ahora eres parte de lo que hemos creado». Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. El tiempo parecía ya no existir. El ambiente estaba en completa oscuridad, pero el calor de los hornos seguía presente. Me levanté, intentando encontrar una salida, pero cada camino que tomaba me conducía de vuelta al mismo lugar. La panadería ya no era lo que era antes. Ahora estaba sumida en una oscuridad palpable. Los rostros de los clientes ya no eran los mismos. Sus ojos vacíos me observaban desde cada rincón, atrapados, como yo. Había pasado a formar parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, y lo peor de todo era que sabía que no podría salir nunca. La fama de la panadería se había expandido más allá de lo que cualquiera podía imaginar, pero esa fama, esa riqueza, venía a un precio mucho más alto del que la gente podía entender. Y aunque en los primeros días yo era uno más, ahora era parte de la maquinaria de ese ritual eterno. Ya no horneaba pan. Hornea almas. Así que, si alguna vez pasas por una panadería famosa, una de esas que siempre están llenas de gente, que parece que no puedes dejar de entrar a comprar, recuerda lo que te he dicho. Puede que no sea solo pan lo que estás comprando. Puede que estés alimentando algo mucho más oscuro, algo que no puedes ver, pero que te observa en cada bocado. La panadería puede ser más que solo un lugar donde se hornea pan. A veces, es el punto de encuentro de fuerzas que no deberían existir. Y si alguna vez llegas a entrar, tal vez ya sea demasiado tarde para salir. Garras y almas oscuras. Nunca imaginé que el trabajo que tanto había deseado se convertiría en mi peor pesadilla. Desde que era pequeña, siempre supe que quería ser veterinaria. La idea de trabajar con animales, de cuidarlos y darles una segunda oportunidad, era lo que me impulsaba todos los días. Cuando finalmente conseguí un puesto en una clínica bastante conocida, sentí que mi vida comenzaba. No había nada más gratificante que ver a los animales recuperarse, volver a la vida con sus dueños. Pero nunca, en ninguno de mis sueños más oscuros, imaginé que detrás de esa fachada de bienestar, se escondía algo tan espantoso. Los primeros días fueron exactamente lo que había esperado. La clínica estaba llena de mascotas que necesitaban atención. Había perros con heridas, gatos con infecciones, conejos con problemas respiratorios. Todo estaba dentro de lo que esperaba de una clínica veterinaria común y corriente. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando comenzaron a llegar pacientes más extraños, aquellos que no encajaban en la rutina. Al principio no pensé mucho en ello. Pensé que tal vez los animales de la ciudad se estaban volviendo más curiosos, más propensos a enfermarse. Pero pronto, comencé a darme cuenta de que las cosas no eran tan simples. Recuerdo que el primer caso extraño fue un perro de gran tamaño, un animal imponente con un pelaje oscuro que no parecía natural. Había algo en su presencia que me desconcertaba. Aunque el perro parecía estar en perfecto estado físico, su comportamiento era raro. Se quedaba inmóvil durante largos periodos, y cuando caminaba, sus movimientos parecían forzados, como si estuviera encadenado por algo invisible. Su dueño, un hombre alto y delgado, de rostro pálido, observaba todo con una calma inquietante. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los suyos, sentía que había algo extraño en él, como si estuviera más allá de la simple apariencia de un humano. El hombre me explicó que su perro había estado un poco raro últimamente, y que quería asegurarse de que todo estuviera bien. Pensé que era un cliente nervioso, un poco exagerado, pero me dispuse a examinar al perro. A medida que lo tocaba, noté que su piel era extrañamente tensa,
como si estuviera hecha de algo más que carne y hueso. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez era una reacción al estrés o alguna enfermedad desconocida, pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Al tocarlo, sentí una vibración extraña, como si hubiera algo más bajo su piel, algo que no pertenecía a un animal. Su mirada también me perturbó, sus ojos, de un color amarillo dorado, parecían observarme con una intensidad que no se correspondía con la de un perro. ¿Está bien?, preguntó el hombre en voz baja. ¿Lo va a curar? No estoy segura, respondí, sintiendo que mis palabras eran vacías. Parece estar bien físicamente, pero no puedo entender por qué su comportamiento es tan raro. Al mirar al hombre, vi algo en su rostro que no había notado antes. Una sonrisa sutil, que no parecía coincidir con su expresión. Como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. Entonces, el perro empezó a gruñir, pero no era un gruñido normal. Era más bien un sonido gutural, como si viniera de lo más profundo de su garganta. No solo era un animal herido, había algo de humano en ese gruñido, algo oscuro. En un parpadeo, el perro comenzó a convulsionar. Su cuerpo empezó a deformarse de manera grotesca, su piel se rasgó y, en lugar de sangre, lo que salió de su interior fue una masa espesa y oscura que parecía fusionarse con el aire. El hombre no se movió, no mostró sorpresa. Su rostro permaneció inmutable mientras yo retrocedía aterrorizada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. De repente, el perro ya no era un perro. Lo que quedaba de él se transformó en una figura humana, pero no una figura humana común. Su rostro, antes canino, se convirtió en algo pálido, con ojos completamente negros, su piel arrugada, y una sonrisa distorsionada que no pertenecía a ningún ser humano. Lo que tenía ante mí no era un perro. Era un skinwalker, una criatura capaz de cambiar de forma, un ser con una maldad ancestral. ¿Qué es esto?, apenas pude susurrar. El hombre, ahora completamente diferente, avanzó hacia mí con una calma perturbadora. Ya lo sabes, dijo en voz baja. Lo que estás viendo no es un perro. Lo que has estado atendiendo no son animales. Todos son parte de esto. Y tú también lo serás. En ese momento, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Traté de moverme, pero mi mente se nubló y mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada en su mirada, incapaz de hacer nada. El lugar comenzó a volverse borroso, como si estuviera siendo tragada por una oscuridad densa. Fue entonces cuando supe que algo más había tomado control. Antes de desmayarme, vi como el hombre, junto a lo que ahora entendía era un skinwalker, se acercaban lentamente, saboreando mi miedo. Cuando desperté, no estaba en la clínica. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. El aire estaba denso, frío, y el espacio alrededor de mí era oscuro y opresivo. Mis ojos se ajustaron lentamente a la penumbra, y lo que vi me hizo casi caer de nuevo en el abismo. Estaba rodeada de paredes grises, acolchonadas, como las de un manicomio. Pero algo no estaba bien. Las personas que se encontraban allí no eran pacientes normales. Sus ojos, esas miradas vacías, eran idénticas a las que había visto en el hombre y en el perro. Ahora lo entendía. No era un accidente que estuviera allí. Todo esto era parte de un plan mucho más grande. Me había convertido en una presa, y ellos eran cazadores. Con cada día que pasaba, la desesperación crecía. Los skinwalkers no solo se transformaban en animales. También podían tomar formas humanas, infiltrarse entre nosotros, y sus ojos, esos ojos vacíos, los delataban. Cada vez que intentaba escapar, me encontraba de nuevo atrapada en el mismo lugar. Cada vez que pensaba que podía ser libre, sentía esa presencia, esa amenaza acechando desde las sombras, esperándome.
mi mente comenzaba a fragmentarse. A veces pensaba que estaba soñando, que todo esto era producto de mi mente rota, pero lo que vivía no podía ser una simple alucinación. Todo, cada detalle, me decía que no había escapatoria. Yo era parte de su juego, parte de un círculo oscuro del que no podía salir. Mi vida, que antes era un sueño, se había convertido en una pesadilla sin fin. Y lo peor de todo es que no estaba sola. Aquellos que estaban a mi alrededor, los que parecían humanos, también eran skinwalkers. Estaba rodeada por ellos, y aunque me miraban como si nada estuviera mal, yo sabía que eran ellos los que me observaban, que estaban esperando el momento en que perdiera toda esperanza. No sé cuánto tiempo he estado aquí. No sé si alguien va a venir a salvarme o si estoy atrapada en esta pesadilla para siempre. Lo único que sé es que, alguna vez, mi alma fue mía. Pero ahora es parte de ellos. Y si alguna vez encuentras algo extraño, algo que no encaje con lo que conoces, te lo suplico, aléjate. Porque lo que vi, lo que descubrí, no es algo de este mundo. Y si alguna vez te cruzas con uno de ellos, no tendrás oportunidad de escapar.